Amén y amén. Aleluya. Así que bienvenido y bienvenida a tu programa Conectado con Dios, tu programa del mediodía, alabando y glorificando el nombre de Cristo. Y hoy seguimos con nuestra enseñanza, el regalo prometido. Hoy cerramos, hoy viernes, acerca de quién es ese regalo prometido, cuál debería ser el mejor regalo que usted y yo podemos recibir, cómo podemos recibirlo y hablar algunos datos históricos, porque el regalo prometido ya llegó a la tierra hace más de 2000 años y se manifiesta en nuestras vidas todos los días en el nombre maravilloso de Jesucristo. Y hoy quiero llevarte a la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, verso 1. Hoy vamos a leer bastante Biblia, así que prepárese, por favor, tenga su marcador fluorescente, su Biblia abierta en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 1. Y quiero hablar de cosas muy importantes que se encuentran en el texto bíblico. Y dice la palabra de Dios en esta maravillosa tarde de hoy, verso 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Iba a ser un censo a nivel de todo el país en Israel. El emperador Augusto ordenó que todo el mundo regresara a sus aldeas de donde eran originalmente. Los de Judá a Judá, los de Simeón, los de la tribu de Rubén, donde están establecidos los de Rubén. Así que así que José y María tuvieron que ir a ser empedranados. Ya están casados. Ya Jesús está por nacer. Solo que José no tocó a su esposa María hasta que naciera el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice verso 2, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Betlehem. Amén. Por cuanto era de la casa y familia de David. Por lo tanto, Jesús tiene que nacer del linaje y la descendencia de David, de la tribu de Judá. Su papá terrenal lo era, por lo tanto viene siendo descendiente de David junto con el ADN de su mamá. Verso 5, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba embarazada o encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando usted se imagina un pesebre, mire, el pesebre es un lugar labrado. Yo logré estar en ese lugar, en esa región donde los pastores salían a lo de las ovejas. Y quiero hablarte de un dato curioso. Muchos dicen que Jesús nace en diciembre. No, Jesús no nació en diciembre. Jesús tuvo que haber nacido entre el mes de julio y septiembre, posiblemente la primera semana de octubre por tarde. ¿Por qué dice eso, pastor? El clima en Jerusalén y en el área de Belén, donde los pastizales, donde salen a comer todas las ovejas, es un clima extremadamente frío. En ciertos momentos llega a caer nieve. Ahora imagínense, si hoy en día esa región es frío, porque yo fui en el mes de noviembre, todavía no estaba como era. Y mire, hermano, yo le aseguro, tiene que andar con chumpa, suéter y gorro. Y mire, hermano, cuando usted está en esa región, cae nieve. Ahora imagínese el clima hace 2000 años, que era más puro, era más limpio y toda la ecología estaba en mejores condiciones. Mire, hermano, los pastores no pueden sacar sus ovejitas, tienen que llevarles pasto dentro de las cuevas. Eran unas cuevas, los pesebres eran cuevas. Mire, el territorio israelita en su mayoría es tierra volcánica, es tierra caliza. La tierra caliza tiene una peculiaridad y una característica. Usted puede escarbar en ella y darle la forma que usted quiera. Mire, las cisternas en las casas se excavaba y se hacían cavernas donde se guardaba el agua, donde se guardaban los vinos, donde se hacían bodegas en la roca. Mire qué lindo esto. Se hacían casas en las rocas. El pesebre fue exactamente lo mismo. Los pastores construían sus corrales, sus pesebres, para que pasaran el invierno sus ganados, pasaran el invierno sus ovejitas, y habrían varias y todo eso. Al no encontrar en Belén José y María, ya está por tener, y todas las casas, todos los hoteles están llenos, por decirlo, las casas de hospedaje están llenas, deciden irse
al corral que es labrado en la roca caliza. Es un lugar calientito donde se mantiene paja para los animales, agüita para los animalitos, que no les falte nada y sobre todo que estén guardados y con mucha seguridad. Ahí José y María deciden irse. Nace Jesús en ese pesebre, en esa roca, en esa cueva esculpida en roca, en esa piedra caliza, y lo envuelven en pañales y lo acostaron en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Aleluya. Esto te lo digo para que entienda las características geográficas de cómo es Belén en esa época del año. Por lo tanto, los pastores tuvieron que haber sacado en otra época del año a sus ovejitas. ¿Por qué dice eso, pastor? Bueno, ponga atención del verso 8 en adelante. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Nadie de ellos iba a soportar el gran frío siendo invierno. Por eso se deduce, deducción lógica, pensamiento lógico, razonamiento lógico, que Jesús no nace en diciembre. El calendario gregoriano de la Iglesia Católica, que es el que nosotros estamos siguiendo, se nos impone que el 25 de diciembre nace Jesucristo y es el día de Jesús. Simple y sencillamente. Y dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor a los pastores que velaban en la vigilia de la noche. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron grande temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, o sea, en Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Vuelvo y lo repito, la palabra Cristos es un título que significa el ungido del Señor. Si les habló en hebreo, les tuvo que haber dicho Mesías, el Mesías, el ungido de Dios. Los israelitas esperaban la venida del ungido. Los israelitas anhelaban, porque esperaban que este nuevo rey, el rey de gloria, el Mesías, los iba a liberar del imperio romano, pero no entendieron cuál era la liberación que traía Jesús. Era una liberación espiritual del pesado yugo del pecado. Por lo tanto, ellos esperaban a un rey fuerte, con espada en mano y con ejército para destruir a todos sus enemigos. No. Él era la luz del mundo que venía a alumbrar en medio de las grandes tinieblas, en medio de los pecados de la nación de Israel. Era quien traía salvación y vida eterna y iba a ser la luz del mundo gracias a la nación de Israel. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, una gran noticia que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David, o sea, en Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Es aquí donde se cumple la profecía. Oh, tú Belén de Éfrata, la más pequeña de todas, pero sobre ti vendrá el ungido del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Jesucristo nace conforme a las Escrituras en Belén de Judea, gracias a los profetas del Antiguo Testamento. Verso 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, verso 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios, que todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén, amén y amén. Aleluya. Este es el relato de cómo Lucas escribe la biografía de Jesús en su propio evangelio. Recopiló toda la historia, los detalles, época, el tiempo y los personajes que formaron parte del nacimiento de Jesús.
La Navidad es para eso, amiga, hermano en Cristo Jesús. La Navidad es eso. Recordar el nacimiento de Cristo hace más de 2000 años, porque en Cristo está nuestra esperanza, nuestra salvación y vida eterna. Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Me encanta como Juan el Bautista, que preparó el camino del Señor, y cuando ve a Jesús para ser bautizado en el río Jordán, dice: ¡He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Aleluya! Mire cómo el Espíritu Santo le habló a la nación de Israel. Fueron ciegos, teniendo ojos no lograron ver, teniendo oídos no lograron escuchar que el Mesías, el Cristo, había nacido en Belén hace 2000 años. Gloria al Señor. Mire, toda la Biblia está llena del testimonio de Cristo. Aquel que se despojó a sí mismo y tomó la forma de hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Nos visitó, nació de María, para la gloria y la honra de nuestro Señor y Rey. Pastor, ¿qué pasó con la niñez de Jesús? ¿Qué sucedió después? Bueno, les sigo contando, verso 21. Y cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. El ángel Gabriel le había dicho a María que iba a llamarse Jesús, su nombre es Salvación. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. A los 8 días, amado hermano, según la ley de Moisés, todo varón era circuncidado. Se le quita la piel del prepucio en su, usted ya sabe, y eso significa el pacto de Abraham sobre la vida de Jesús. Jesús cumplió los mandamientos, cumplió las ordenanzas, cumplió lo que está escrito en la ley. Por eso ahí es donde se entiende cuando dice: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido para cumplirla, para practicarla y ponerla por obra. Amén. Gloria al Señor. Y después del 8º día, a los 40 días, porque es varón, a los 40 días lo trajeron a Jerusalén para presentarlo en el templo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Verso 23: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Todo primogénito, amigo, usted que me está escuchando, es consagrado para el Señor. Todo primogénito que rompe la matriz de su madre es bendito por Jehová y es apartado para el ministerio de nuestro Padre. Y para ofrecer conforme a lo que dice en su ley del Señor, un par de tórtolos o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Quiero hacer hincapié en esto: Jesús nunca fue bautizado de niño. En el templo se le circuncidó y en el templo se le presentó. El sacerdote lo puso en sus manos, alabó al Señor, oró y lo consagró al Señor. Jamás en toda la Biblia hay evidencia de bautismo de niños. No existe, simple y sencillamente. Lo puedes buscar en todas las Biblias y no vas a encontrar el bautismo de un niño, bautismo de infantes. Los bautismos es para la gente que ya está grande, que tiene conciencia de pecado, que se arrepintió, que recibió a Cristo como su Señor y Salvador y quiere vivir en obediencia delante del Señor, yendo a las aguas y bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero dejar esa nota muy clara, porque Jesús ni hizo ni confirmación, Jesús no hizo ni los primeros votos, Jesús no hizo todo lo que se practica en la iglesia ecuménica. Perdónenme que se los diga, amados amigos y hermanos de en Cristo Jesús, pero eso no está en la Biblia. ¿Me está entendiendo? Búscalo por favor en tu Biblia. Y había un hombre llamado Simeón que esperaba la consolación de Israel. ¿Cuál era el problema en Israel? Eran esclavos del Imperio Romano. Querían ser verdaderamente libres. Estaban oprimidos por el gobierno de Roma, por el Imperio Romano. Y necesitaban un libertador, un conquistador, alguien que destruyera al Imperio Romano. Pero no era la clase de salvación que el Señor enviaba, no era la expectativa. Al contrario, les enviaría salvación, sanidad y vida eterna a sus corazones. Esa es la verdadera libertad en el nombre de Cristo Jesús. Y sobre este hombre Simeón, el Espíritu Santo estaba sobre él.
Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Dónde estaba Simeón? En el templo, orando y alabando al Señor todos los días. Porque iba a ver al ungido del Señor, al Mesías, al Cristo, a Jesús, el Hijo de Dios. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada, le dice a María, traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Le está hablando de la muerte que iba a vivir Jesucristo y que iba a partir el corazón de su madre María. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda, y hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén, en Israel. Aleluya, amén, amén, amén y amén. Poderoso testimonio. Aleluya. Qué tremendo. Gracias, Señor, porque qué tremendo trabajo de recopilación que hizo Lucas para presentar todo lo que estamos oyendo en este momento en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y sabes, es algo maravilloso poder entenderlo y poder comprenderlo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo nace Jesús? ¿Dónde nace? ¿Cuáles fueron las circunstancias y las características de su nacimiento? ¿Cómo se cumplió la ley de Moisés en él? ¿Cómo fue presentado en el templo? ¿Cómo fue circuncidado, validando el pacto de Abraham con él y con todas sus generaciones? ¿Cómo Simeón, lleno del Espíritu Santo, llegó a declarar que él es el Mesías, el que traería consuelo y paz a la nación de Israel? ¿Cómo Ana, la profetisa en el templo, alababa a Dios y le decía a todo mundo del niño que ha nacido, el ungido, aquí está el Mesías? Yo me imagino la algarabía y todo lo que sucedió, pero era un bebé, solo tenía 40 días cuando fue al templo del Señor. Luego sus papás regresaron a la región de Nazaret y ahí creció el niño. Dice que creció en sabiduría, en estatura, en entendimiento y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Amén. ¿Está entendiendo? Gloria al Señor. Quiero leerte qué pasó al mismo tiempo, porque no solo los pastores llegaron a saludar a Cristo, sino que 3 reyes sabios de Oriente, hombres que sabían de astronomía, hombres que sabían de ciencias, hombres que vieron algo extraordinario en los cielos. Dice Mateo capítulo 2, verso 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ya había nacido, imagínese usted qué tremendo relato. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Miqueas capítulo 5. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Esto era una trampa. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo
sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Aleluya. Mire qué poderoso mensaje. El rey había nacido. No se sabía con exactitud cuánto tiempo, pero los reyes, estos hombres sabios de Oriente, llegaron en el momento oportuno. Acababa de nacer. Herodes estaba con la gran expectativa. ¿Hace cuánto ha nacido este Mesías? ¿Por qué ustedes no me lo dijeron? Escribas, fariseos, maestros de la ley, ¿qué pasa con ustedes? ¿No vieron las señales que se dieron? Ya ha nacido el Mesías, y estos 3 hombres que vienen de Oriente vienen a adorarlo y le traen tesoros. Imagínense cómo estaba Herodes de indignado. Él era rey, y el hijo que venía de él iba a ser rey. Y como este nuevo rey acaba de nacer, es un peligro para el gobierno de Herodes y el gobierno de César. De entradita se los digo. ¿Entiende entonces ahora el contexto cultural, el contexto político que se está desarrollando en la Jerusalén del primer siglo? No era nada fácil. Y cuando ven al niño, dice que se postran adorándole y le traen oro, incienso y mirra. Pastor, ¿qué significan estos 3 elementos? Cuando se postran delante de Jesús, le dan oro. El oro es digno solo de la realeza. Con el oro le están diciendo: eres rey de reyes y señor de señores. Eres el gran yo soy. Eres digno de recibir este tesoro. Incienso. Se le da incienso solo para la adoración a un Dios. Los inciensos se queman y suben como olor grato delante de nuestro Dios y Rey. Con eso le están diciendo: no solo eres rey de reyes, no solo eres digno de recibir el oro, sino que también eres Dios. No solo eres 100% hombre, sino que eres Dios y mereces incienso para adorarte, para alabarte y glorificarte. Y por último, el último sabio le presenta la mirra. La mirra tradicionalmente se utilizaba para embalsamar los cuerpos que habían muerto. Con estos 3 elementos se le está profetizando a María que 33 años después iba a ver el ministerio de Jesús como rey y como señor, digno de todo oro, digno de toda alabanza. Iba a ser exaltado como rey de reyes y señor de señores, un Dios a través del incienso, pero también que la mirra iba a ser utilizada para embalsamar su cuerpo y para que éste resucitara de entre los muertos para la gloria y la honra del Señor. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Eso lo vas a encontrar en el libro del profeta Oseas capítulo 11. De Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, por los sabios de Oriente, se enojó muchísimo y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido en los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Aleluya, gloria al Señor. Qué poderoso, qué impresionante el testimonio de la Biblia. Hemos visto según el Evangelio de Juan, hemos visto según el Evangelio de Lucas, hemos visto según el Evangelio de Mateo, todos los acontecimientos del nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hago una pregunta: ¿hay alguna duda en tu corazón de que Jesús no es el Mesías?
¿Hay alguna duda en tu corazón que Él no sea la luz del mundo? ¿Hay alguna duda en tu corazón que Él no es digno de recibir toda la gloria, honra y alabanza? Estimado amigo, amiga, hermano en Cristo, usted que me está escuchando, afírmese en los caminos del Señor. Tome la mejor decisión de su vida: recibir a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Aceptarlo en tu corazón para que viva desde ahora y para siempre, y puedas alabar y glorificar su nombre todos los días en el nombre de Jesús. No hay ninguna duda. Los profetas, el Antiguo Testamento, todos dan testimonio de que Dios vino a la tierra en forma de hombre, llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, cuyo papá es José y su mamá María. Nace en la aldea de Belén y luego es criado en Nazaret para que se cumpla la Escritura. Se circuncidó al 8º día conforme a la ley para que se cumpliese. Y es presentado en el templo a los 40 días de nacido para consagrarlo al Señor. Porque la ley dice que el varón que rompe el vientre de su madre es consagrado a Jehová, su Señor y su Rey. Podemos ver cómo la Biblia tiene un cumplimiento extraordinario con una precisión inimaginable. La palabra de Dios nunca va a errar, ni está confundida, ni mucho menos provoca confusión. Amigo, amiga, ahí donde estás, yo quiero orar por tu vida.